Muy bien, de regreso aquí por el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal aquí todos los jueves 7 p.m. por Food TV. Los invitamos también a nuestra cancha Food 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo La Suiza, San Rafael, Heredia. Nos pueden llamar al teléfono 8814-8899. Conversando con el licenciado Gerardo Molina, quien es el gurú del marketing deportivo latinoamericano, y teniendo una excelente plática con él. Don Gerardo, sigamos con un tema que está muy involucrado y muy ligado a esto y que ya usted ha tocado algunos puntos, y es la revolución industrial que usted le dice, el 4K inmerso dentro de la industria del fútbol. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está aprovechando? ¿En qué incide hoy día esa revolución industrial en el negocio del fútbol? Bueno, el fútbol ha traspasado todo tipo de fronteras, prácticamente es más que una religión ya, ¿no? Es decir, sinceramente es muy importante el hecho de el hincha, digamos, cada vez más transformado en un creyente, ¿no? Como si estuviésemos hablando en términos religiosos, son digamos, creyentes. Esto, digamos, se ha transformado en una revolución porque realmente las tecnologías nos han ayudado muchísimo en poder, digamos, conocer los deseos, conocer necesidades, conocer ambiciones, digamos, puntualmente. Y fundamentalmente la tecnología ha hecho una revolución porque ha cambiado las estructuras propias de la industria de comercialización, por ejemplo, de los patrocinios, de la venta de los derechos deportivos. Es una revolución porque, como decíamos antes, el deporte, y en este caso el fútbol, se ha vinculado al cine, se ha vinculado a la moda, se ha vinculado a industrias muy potentes, con lo cual se ha repotenciado de una manera muy, muy importante. En cifras son absolutamente millonarias, y cada vez vemos que el deporte ingresa más en el cine, ingresa más en el ámbito de la moda, también el deporte es incluido en las industrias que mencioné, entonces esto se ha repotenciado muchísimo. La revolución industrial que estamos viviendo con el deporte es una escalada de ser la 12 economía mundial a actualmente estar escalando 6 posiciones, siendo la sexta economía, digamos, mundial. Antes hablábamos de la incidencia en el PBI, y la incidencia en el PBI es que el deporte no se veía realmente como una industria o como un sector económicamente activo hasta que empezó a afectar puntualmente en la generación de, por ejemplo, de empleos. Hoy el deporte tiene una generación de empleos altísima en Europa y también en Latinoamérica. Cada vez más personas se emplean en la industria deportiva, cada vez hay más profesionales en la industria del deporte, cada vez las marcas conectan y se ingresan a la industria de un modo activo con inversiones, digamos, directas. Hoy tenemos que muchas propiedades deportivas de las cuales hablábamos son directamente compradas. Es decir, ¿por qué decimos una revolución? Las marcas llegaban hasta un punto que era patrocinar a un equipo, o patrocinar o tener el nombre de un estadio, o patrocinar a un jugador, ¿sí? Hoy directamente esa inversión de patrocinio se ha convertido y hay un mix, se ha mixturado con directamente comprar una propiedad deportiva, hacer la compra de una propiedad deportiva. Es decir, comprar lo que sería un viejo club, digamos, ¿no? Para que se entienda. Entonces, es decir, por ejemplo, en Inglaterra, el 80% de los clubes de fútbol no son ingleses, Correcto. han sido comprados por capitales extranjeros, tanto norteamericanos como asiáticos en general. Francia, por ejemplo, un país que ahora lo ha contratado a Messi y ha hecho una gran revolución como es el PSG, no es un equipo francés, es un equipo comprado absolutamente por capitales también de los jeques y de los árabes. España,
ha tenido inversiones directamente directas, ya no en patrocinio, sino en compra de una cantidad de clubes que le ha hecho un aporte de capital sin los cuales muchos de esos clubes hoy hubiesen ido seguramente a la quiebra. Con lo cual esta revolución industrial nueva nos habla de un actor que pasó quizás de un estado más pasivo a tener un rol totalmente activo, en donde la revolución industrial la podemos enmarcar en unas prácticas y en unas ingenierías comerciales absolutamente nuevas. Hoy el patrocinio es totalmente distinto, ya no a los 80, ni a los 90, ni al 2000 con el advenimiento de Internet, sino que hoy los patrocinios deportivos están realmente vinculados a el ingreso de países a través de eh, la alianza con propiedades deportivas, en donde las barreras comerciales ingresando por el deporte son mucho más bajas, con lo cual se utiliza al deporte como un puente para ingresar a ciertos países específicamente. Y algo muy importante que habla de este cambio en la forma de realizar un patrocinio. Es decir, el patrocinio era mucho más pasivo, era totalmente offline, digamos, tenía que ver con el estadio, tenía que ver con las vallas, tenía que ver con la sala de periodistas, tenía que ver con las placas en los canales de televisión durante la transmisión de los encuentros, de los partidos, de las competiciones, para que realmente hoy el patrocinio sea concebido solamente en el aspecto no offline, sino online. Es decir, hoy los patrocinios deportivos tienen un componente en los planes de marketing altísimo en el ámbito tecnológico, con lo cual se activa muchísimo todo lo que es la marca a través de las propiedades deportivas vía digital, en donde realmente las mediciones son prácticamente instantáneas. Uno cuando realizaba, por ejemplo, una publicidad en un medio tradicional, no tenía medios de, digamos, medirlo. Entonces, puntualmente, hoy las mediciones son prácticamente inmediatas, con lo cual lo que uno invierte puede tranquilamente, muy rápidamente saber cómo le está regresando no solamente la inversión que hizo, sino cómo está redituando en ganancias, cómo está monetizando puntualmente a través de las redes la inversión de ese antiguo patrocinio que solamente se daba en una camiseta, como dije recién, en una playera o puntualmente en el estadio. Entonces hoy nos damos cuenta que un patrocinio que no es activado, casi diríamos no es un patrocinio. Es decir, un patrocinio necesita ser activado. Hay que hacer activaciones con las marcas para que las propiedades deportivas se nutran de ingresos positivos y sustentables en el tiempo, y fundamentalmente las marcas puedan ganar en imagen, en reputación, en fama, en prestigio, en una coherencia de cotidianidad, capturando nuevos fans, capturando y fidelizando sus actuales clientes, y puntualmente algo también muy importante que nos trae la tecnología para este cambio en el patrocinio, para esta verdadera revolución industrial, porque exponencialmente todo el tiempo se están indexando las cifras de los patrocinios porque las ganancias son cada vez mayores. Es decir, no es que uno está viendo que cada vez los patrocinios y los pagos de las transferencias de jugadores son cada vez más altas. Eso se da porque la economía en la industria deportiva es de una alta escala. Entonces, como es de una alta escala, esa economía cada vez se va invirtiendo más y se va ganando más dinero. Por eso los players, los jugadores, las empresas, son cada vez más las que se involucran con el deporte, las que se involucran con el fútbol, y en sumas cada vez más altas. Entonces, para explicar el por qué, quizás la gente dice, ¿cuántos millones? ¿Qué cantidad de euros? ¿Qué cantidad de dólares? ¿Cuánto se paga por un jugador? Pero si tenemos en cuenta que hoy estas cifras se dan porque realmente se gana mucho dinero.
La industria deportiva es una industria que da mucho dinero, es una industria que la tasa de rentabilidad es muy alta. Los porcentajes de el retorno de la inversión es muy rápido. Podemos poner un caso muy puntual. Nosotros allá por una década atrás dimos a conocer por primera vez en el mundo, en la empresa, en Euroaméricas Sport Marketing, el negocio de las camisetas de fútbol. Era un tema tabú. Nadie hablaba de las camisetas de fútbol, ni hablaba dentro de los planes de marketing de las camisetas de fútbol. Nosotros cuando James Rodríguez llegó al Real Madrid, dimos a conocer que en un día, mientras se lo presentaba con un esquema de experiencia de marketing diagramado en el estadio, con público y presentación, en la tienda se vendían 100.000 camisetas en menos de 2 horas, pasando esta cifra a casi 350.000 camisetas en 48 horas. Exponencialmente, si uno mira las cifras que vale cada camiseta en euros versus la compra que costó el jugador, nos podemos encontrar con que solamente vendiendo camisetas podemos llegar a un aproximado, no digo de pagar absolutamente el fichaje, sino estar muy cerca de ello, y si lo fijamos en un plazo mayor, creo que el fichaje termina cubriéndose. Esto pasó, por ejemplo, con Messi, con el PSG, pasó con Ronaldo en el Manchester, en el cual las cifras pasan el millón. Si uno multiplica el millón por la cantidad de valor de euros que tiene la camiseta, nos damos cuenta por lo que se pagó el jugador versus lo que me ingresa solamente por un ítem del merchandising, que es la estrella del merchandising, la camiseta, pero el merchandising tiene un mundo de Claro, productos y claro. servicios, no es solamente la camiseta. Pero a través de la camiseta uno termina monetizando una cantidad de productos, servicios que se han ido sofisticando muchísimo, teniendo siempre como líder iniciador del merchandising y del potencial que tiene para los clubes el merchandising al Manchester United, que fue el Claro, pionero cómo no. en este esquema de merchandising, ¿no? Y Hago esta... perdón que le interrumpa ahí, don Gerardo. Y yo creo que mucho tiene que ver por los dueños del equipo del Manchester United, ¿verdad? Que es la familia Glazer, que son los dueños también de los Bucaneros de Tampa Bay en la Claro. NFL. Creo que copiaron muchos de los sistemas de merchandising y de marketing de los norteamericanos y que ha tenido tanto éxito también en Europa. Correcto, correcto. Yo siempre digo lo siguiente, yo digo que las ligas en Europa se fueron pareciendo cada vez más al modelo que se montó en finales de los 80, 90 por Stern en la NBA. Es decir, nada mejor le podría pasar a la industria deportiva, más que nada en Latinoamérica, ¿no? Que montar sus ligas en un paraguas que fuese similar al de la NBA, Claro. en donde el sistema es centralizado y descentralizado a la vez, y en donde se equiparan una serie de franquicias que se manejan con los mismos estándares en cuanto a la comercialización de productos y la comercialización de los servicios, el que cada evento tenga un aforo completo, que haya permanentemente tickets sold out, es decir, tickets vendidos, Claro. que no haya capacidad para poder ir al estadio, y que tenga un éxito en ventas, digamos, prácticamente exponencial. Eso le haría muy bien al fútbol y le haría muy bien a otras disciplinas deportivas, especialmente en Latinoamérica. Y en Europa, como tú bien decías, muchos han copiado ese modelo de la NBA. No digo de manera exacta, Sí, pero transversal, como la NBA, pero sí que realmente, excepto el Manchester, que lo hizo casi en la misma época que la NBA, y ahora podemos ver algunos puntos por qué, digamos, rápidamente el Manchester fue líder, y en realidad, más que copiar los equipos europeos, su modelo de negocios y de merchandising del Manchester, lo copiaron antes que la NBA, es porque el Manchester entendió que realmente podía tener, por ejemplo, hinchas o fans fuera de claro, Inglaterra, claro. que podía tener carnets internacionales,
que podía no solamente vender una playera, sino que podía segmentar a todos sus fans en promedios de edades, por ejemplo. Antes no existía, por ejemplo, en las tiendas de merchandising, hasta el Manchester United, no existían, por ejemplo, un merchandising para un bebé, un merchandising para un joven pequeño, para un adolescente, para un adulto mayor, para un adulto de tercera edad, es decir, para las mujeres. ¿Qué hizo el Manchester? Generó todo este sistema de segmentación. Muy bien, don Gerardo. Disculpe que lo interrumpa. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Ya casi regresamos con esta interesantísima charla con el licenciado Gerardo Molina.